creación del cómic, yo soy Granda, bienvenido a mi Fortaleza de la Soledad, desde donde hablo de la creación de cómics según mi experiencia como creativo de cómic, con 20 años en el medio del cómic local y casi 10 años de trabajo en el mercado del cómic norteamericano. El tema de hoy está relacionado con el tema del video pasado, el síndrome del impostor, que lo voy a dejar aquí en la i para que lo miren y lo vean, si no lo han visto. El tema se llama el efecto Dunning-Kruger. Y mientras estoy hablando de este efecto, voy a estar haciendo este dibujo, que es uno de los personajes de mi historia Super. Ella se llama Poderosa. No siendo más, empecemos. Para entender el efecto Dunning-Kruger hay que entender un concepto muy básico. No sabemos lo que no sabemos. Lo que conocemos es limitado, mientras que aquello que no conocemos es ilimitado. Sin embargo, eso no es cierto para todo, o al menos algunas personas no reconocen este concepto. El efecto Dunning-Kruger es un sorprendente efecto psicológico en el cual las personas incompetentes sobreestiman sus habilidades, mientras que las personas preparadas y competentes las subestiman. Según esto, los individuos con escasa habilidad o conocimiento sufren de un efecto de superioridad ilusorio, considerándose más inteligentes que las personas más preparadas, incorrectamente midiendo su habilidad por encima de lo real. Este atajo mental es atribuido a la inhabilidad metacognitiva de las personas con menos habilidades, capacidades y conocimientos de reconocer su propia ineptitud. Por otro lado, los individuos competentes asumen falsamente que otros tienen una capacidad o conocimiento equivalente al suyo, por lo que tienden a infravalorarse y sus logros. También podemos observar ese fenómeno cuando los expertos, al enfrentarse a un tema o un problema específico de sus áreas de experticia, sus consideraciones son basadas en sus estudios, práctica, capacidades, entrenamiento y experiencia, y siempre están dispuestos a analizar mejores opciones, mientras que las personas ignorantes en el asunto ofrecerán respuestas absolutas y sencillas a las mismas cuestiones basadas en una mal llamada lógica o sentido común. Lo curioso de este efecto psicológico es que además, aquellas personas incompetentes no solo llegan a conclusiones equivocadas y toman malas decisiones, sino que su incompetencia no les permite tomar conciencia de ello. Básicamente, mientras menos competente una persona es en una actividad, es mucho menos probable que se dé cuenta de lo incompetente que es. Y este efecto puede ocurrir en todas las áreas del conocimiento, en todos los oficios, habilidades, hobbies y actividades. Según esto, se ha demostrado que frente a cierta área del conocimiento o actividad, las personas incompetentes se muestran incapaces de reconocer su propia incompetencia. Tienden a no reconocer la competencia de las demás personas. No son capaces de tomar conciencia hasta qué punto son incompetentes en un ámbito. Pero si son entrenados para incrementar su competencia, serán capaces de reconocer y aceptar su incompetencia previa. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Es algo paradójico y casi cómico, ya que para reconocer que ser bueno en algo requiere precisamente las mismas habilidades, competencias, capacidades y conocimientos necesarios para ser buenos en ese algo. Por eso, si se es malo en algo, entonces es difícil saber qué tan malo se es en eso. ¿Queda claro? ¿No? Voy a repetirlo. Las habilidades necesarias para hacer algo bien son precisamente las habilidades requeridas para poder estimar acertadamente el propio desempeño de la tarea. Por lo tanto, es la misma incompetencia lo que impide, a su vez, que algunas personas darse cuenta de la ausencia de habilidad en esos mismos, así como reconocerla en otros individuos. Pongamos un ejemplo. Si un dibujante carece de conocimiento de anatomía, sus figuras enfrentarán varios problemas, desde errores estructurales hasta fallas en los volúmenes y las sombras. El problema es que para poder reconocer que sus cuerpos presentan dichos problemas es necesario tener conocimientos anatómicos. Solo conociendo la anatomía humana sería el dibujante capaz de reconocer las áreas en las cuales está fallando. Incluso si otro artista con buenos conocimientos anatómicos le indica sus errores y se los corrige, eso no corregirá las lagunas en el conocimiento del primer dibujante de forma automática. Solo hará cambios superficiales en su dibujo. En el mejor de los casos, esto alertará al novato de que ha afinado sus habilidades, pero generalmente lo que ocurre es que simplemente empezará a copiar los cambios superficiales sin reconocer el conocimiento base que llevó a esos cambios. En el peor de los casos, ignorará el hecho como un caso aislado, sin tener ningún crecimiento. Esto ocurre en cualquier campo del conocimiento. El narcisismo puede ser uno de los mayores generadores de este efecto, especialmente en las actividades creativas, en donde muchas veces la gente asume que el arte es nacido del talento innato de algunos individuos, no el estudio, la práctica y la dedicación. Personalmente, a mí me ha tocado tratar con artistas innatos que se niegan a estudiar cualquier tema que se relacione con su arte, ya que consideran que los hace más valiosos como artistas es su talento, y el hecho de que nunca han estudiado nada, que su arte es su don, y el estudiar sería restarle especialidad a su talento. Tan malo como la falta de educación es la mala educación, ya que la gente puede ser incompetente por falta de información, pero también puede ser malo en algo gracias a una información falsa. El haber tomado algunas clases en escuelas de garaje puede ser dañino para el desarrollo artístico de algunas personas, ya que haber estudiado una escuela o academia improvisada de arte o cómics, específicamente en nuestro caso, puede darle al artista la sensación errónea que sabe todo lo que necesita para crear sus historietas o mangas, y todo lo que hacen es excelente. Saben que es excelente, pero en realidad no lo es, ya que sus conocimientos son limitados o les enseñaron conceptos erróneos, lo que los lleva en un círculo vicioso.
en donde se cometen los mismos errores una y otra vez, pues no son percibidos como errores. Al carecer de la capacidad para reconocer que lo que se le enseñan, esa información, es errónea, ya que en muchas escuelas los mismos instructores son víctimas del efecto Dunning-Kruger y que simplemente cada vez más se refuerza al recibir más y más alumnos que los respetan y admiran. Otro punto de origen de este efecto en los artistas es el elogio prematuro. Eso es algo que ya mencioné algunas veces. Antes ese elogio prematuro venía del círculo cercano a los artistas, sus padres, sus amigos y compañeros de colegio. Pero ahora en las redes sociales los artistas pueden encontrar en los pulgares arriba, los me gusta, en los comentarios halagando su arte, su esfuerzo. Sería un refuerzo positivo a sus creaciones. Así estén plegadas de errores y fallos. Esto genera que los artistas se formen con la idea que sus obras son mejores de lo que son en realidad, por lo que pueden enfrentarse con un muro de rechazo al intentar realizar el salto hacia el mundo profesional sin pulir sus habilidades. Esto es algo que hizo muchas veces en presentación de portafolios, tanto en revisiones que yo he realizado como en revisiones realizadas en grandes eventos por editores profesionales, en donde muchos artistas presentan sus portafolios que simplemente no están a un nivel de un trabajo profesional. Me ha tocado ver muchas veces cómo editores se ven desilusionados y decepcionados e incluso molestos al abrir un portafolio que en verdad solo les hará perder el tiempo, ya que el artista se ha formado creyendo que su arte está listo para ser publicado, cuando en verdad ni siquiera tiene un nivel para hacer un fanzine, ya sea por falta de personas alrededor que sean honestas en sus críticas o por la abundancia de reforzamiento positivo. Esto solo hace que cada vez menos editores decidan realizar revisiones de portafolio en eventos, y que más artistas salgan desilusionados y renuncien a crear cómics luego de su primera revisión profesional. Ahora, el efecto Dunning-Kruger no es sinónimo de estupidez sino ignorancia. Es la diferencia entre la gente que sabe lo que no sabe y la gente que no sabe que tanto no sabe. Me explico. Tomamos por ejemplo el dibujar fondos. Una persona que no sepa dibujo asumirá que para dibujar fondos se tiene que saber, por ejemplo, cómo hacer casas, montañas o árboles. O sea, esta cantidad de conocimientos. Y él ya hizo esos objetos. Por lo tanto, él sabe esto del tema. Mientras tanto, un artista dirá que para dibujar fondos se necesita de texturas, perspectiva, composición, tener un catálogo mental de puertas, ventanas, edificios, condimentos sobre luz, sombra, reflexión, etc. Además de los conceptos básicos de dibujo, manejo de líneas, la técnica sobre el medio que se va a trabajar y demás. O sea, todo esto. De lo cual el artista domina ese porcentaje. Si imponemos las gráficas veremos que existe una gran diferencia entre ambas. Y sí, no son muy exactas, pero nos da una idea visual del fenómeno. Debemos diferenciar ignorancia y estupidez. Ignorancia es simplemente no saber, pero aquello que no se sabe puede ser aprendido, siempre y cuando reconozcamos que no lo sabemos. Y debemos buscar una fuente que sí lo sepa y aprender de ella. También quiero dejar de utilizar la palabra incompetente, aunque es la que se usa al referirse a este efecto. Me parece que para nosotros es más apropiado principiante o novato. Generalmente somos incapaces de evaluar nuestro propio desempeño frente a nuestros compañeros o colegas. No somos capaces de estimar nuestras habilidades. Especialmente a los novatos, lo que carecen de experiencia y habilidad les sobra en pasión. Y por esto tienden a sobreestimar sus conocimientos, habilidades y capacidades. Aquellos con más experiencia tienden a subestimar su desempeño, hasta llegar al síndrome del impostor. Porque al tener más conocimientos, se está al tanto de todo lo que no se sabe. Y por eso tanto los novatos como los expertos tienden a evaluar erróneamente sus capacidades. Y a veces no conocemos el límite de lo que conocemos. Y por eso a veces nos adentramos confiadamente en aquello de lo que no conocemos. No sabemos el límite de nuestro conocimiento. El ser buenos en algo también nos puede dar esa falsa sensación de que en verdad somos buenos en todo. Así que, ¿cuál es mi recomendación para no caer bajo ese efecto? Debemos trabajar en nuestra metacognición. ¿Qué es esto? La metacognición es básicamente la capacidad que tenemos de pensar sobre pensar. Es la forma en que las personas aprendemos a razonar y aplicar el pensamiento a la forma de actuar y aprender del entorno, para lo cual se utiliza la reflexión constante, a fin de asegurarse una buena ejecución de los deseos o pensamientos. Es la capacidad que poseemos de reutilizar los conocimientos adquiridos. Mediante la metacognición podemos comprender y autorregular nuestro aprendizaje, planificando la forma en la que aprenderemos y evaluando nuestras acciones en dicha situación de aprendizaje. Así estaremos conscientes de lo que sabemos, de lo que estamos aprendiendo y de lo que aún no sabemos. También debemos reconocer que mucha de la información que aprendemos no permanece en nuestro cerebro de manera correcta. Así como nuestra memoria se va modificando, solo por el acto de recordarla, nuestras habilidades no permanecen inmutables. Como digo yo, no se puede confiar 100% de lo que se sabe, y de lo que recordamos, pues al fin y al cabo, nuestros conocimientos y recuerdos no son más que información grabada en carne gelatinosa. En todo caso, saber que el efecto existe nos debe enseñar a ser más conscientes y autocríticos, reconociendo que en nuestro cerebro está la capacidad en ocasiones de creer que tenemos la razón
o que lo que hacemos no tiene fallas, cuando en verdad esa sensación de seguridad puede ser solo una ilusión. Y recuerde que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Estos serían mis 5 consejos finales. Debemos pedir críticas de fuentes confiables de nuestros colegas, de otros artistas, de personas que en verdad puedan darnos comentarios valiosos. Y estar preparados para recibir y aceptar dichos comentarios. Debemos educarnos tanto como sea posible. La educación nunca termina. Siempre olvidamos cosas que no practicamos. Por eso debemos enfrascarnos en una formación continua. Ser autocríticos pero objetivos a la vez, utilizando medidas comparativas, evaluando a diario nuestro trabajo y progreso, usando un ejemplo externo como punto de referencia y comparación. Dichos ejemplos pueden ser obras de artistas que admiramos, no con el ánimo de compararse con ellos, sino como un punto de análisis y estudio. Enfocarse en tareas específicas en vez de habilidades generales. Por ejemplo, no proponerse aprender anatomía, sino enfocarse en puntos específicos como, por ejemplo, dibujar manos, dibujar rostros, dibujar pies, analizar el movimiento de los músculos, analizar poses, etc. Y finalmente, utilizar mentores para acelerar el aprendizaje. Esto es diferente del buscar los comentarios de colegas y otros artistas. Es buscar a alguien que en verdad pueda enfocarnos hacia las habilidades en las que tenemos mayor necesidad de desarrollar. Y si se busca un mentor, se debe confiar en él y en su juicio. Les recomiendo que se vean mis videos sobre la crítica, el talento y el síndrome del impostor. Les dejo el enlace en la descripción y también aquí en la i. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que los ponga a pensar, espero que pongan a analizar un poquitico sobre sus habilidades, sobre sus capacidades, sobre lo que piensan en su arte, que no solo van a ver un poquito más autocríticos de lo que están haciendo. De nuevo vean los videos que les recomiendo. No siendo más, nos vemos. Chao.